Mucha bendición por parte de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en este estudio sobre doctrinas fundamentales de la Biblia. Estamos precisamente hablando sobre el canon. Hablábamos anteriormente sobre la formación del canon del Antiguo Testamento, cómo este llegó a ser formado, cómo el canon del Antiguo Testamento llegó a ser parte de la Escritura y cómo eso viene a partir de los judíos, ¿verdad? De los libros judíos o a partir del reconocimiento de los judíos acerca de esto mismo. Pues hablamos del canon de la Biblia. Cuando hablamos del canon de la Biblia, por supuesto, nos referimos a un estándar, una regla, un instrumento de medición que posteriormente a través de la historia llegó a referirse cuando se habla de canon. Ya no se habla de un instrumento de medición, sino inmediatamente nos vamos o pensamos en los libros que están en la Biblia. El canon del Antiguo Testamento hablamos de 39 libros, el canon del Nuevo Testamento hablamos de que consta de 27 libros. Hemos hablado de algunos temas como a partir de como 1600 años, 1300 años antes de Cristo, en el periodo de Moisés, hasta el 400 antes de Cristo, con el profeta Malaquías, termina la revelación especial del Antiguo Testamento y viene el periodo intertestamentario de preparación para la recepción del Nuevo Testamento. Quisiera que viéramos algunas cuestiones del Nuevo Testamento. Vamos a pasar ahora a estudiar o a meditar o a tomar un tiempo para meditar sobre el Nuevo Testamento, sobre cómo es formado, cómo es que se formó el Nuevo Testamento, cómo el Nuevo Testamento es formado, cómo es formado el Nuevo Testamento. Podemos partir del hecho de que la formación del canon del Nuevo Testamento ocupó aproximadamente unos 350 años, ¿verdad? Decía Zwinglio, uno de los reformadores del siglo XVI, solía decir que la iglesia o la Santa Iglesia cristiana, de la cual Jesucristo es la cabeza, ha nacido de la palabra de Dios en la cual permanece y no escucha la voz de un extraño. Es decir, Zwinglio ponía la palabra de Dios como una fuente de autoridad para dominar o para gobernar la iglesia. Por eso es importante el reconocer por qué es que nosotros tenemos 27 libros en nuestra Biblia y por qué son los que tienen los que tenemos, por qué son los que deben de estar, por qué están los que deben de estar en esos 27 libros. Entonces, los diversos libros que se escribieron, todos estos se escribieron en el primer siglo. El más tardado data antes del final del siglo primero, es decir, alrededor del 95, los escritos de Juan, que se datan más o menos aproximadamente esa época, finales del siglo primero, pero todos en su mayor, o todos, finalmente todos, fueron escritos en ese primer siglo. Luego, a partir de ese primer siglo, entonces comienzan a circular en las diversas iglesias. Y fue el surgimiento de la herejía del siglo segundo. En el siglo segundo surge la herejía, entonces eso da un gran impulso para que la iglesia comenzara a hacer una distinción o a distinguir entre la literatura herética, porque existía una literatura herética, pero también a distinguir esta literatura es apostólica o está ligada, como vamos a ver más adelante, a los apóstoles. Bueno, al tiempo en que los escritos del Antiguo Testamento fueron escritos, permítame la redundancia, o que fueron formados, se le conoció como el periodo profético, porque estaban ligados al tiempo, por su parte, en el Nuevo Testamento, en que los libros del Nuevo Testamento fueron formados, se le conoció o se le conoce como el periodo apostólico, porque la iglesia apostólica no carecía de escrituras, basaban o buscaban su doctrina o basaban su doctrina la iglesia apostólica o la primera iglesia antes de tener esta Biblia que nosotros tenemos en la actualidad o durante este tiempo que se fue formando, buscaba su doctrina o buscaba fundamentar su doctrina en el Antiguo Testamento. Además,
para el apóstol Pablo, por ejemplo, un dicho de Cristo, lo que dijera Cristo, decidía tan categóricamente como una cita del Antiguo Testamento. Es decir, una palabra de Cristo era tan significativa como cualquier texto del Antiguo Testamento. Así lo vemos en cualquiera de las cartas que el apóstol Pablo habló a las diferentes iglesias a las cuales él escribió. Entonces, casi simultáneamente es que se desarrolla una nueva manifestación de autoridad, es decir, se manifiestan las epístolas o las cartas apostólicas, las cartas que los apóstoles enviaban a las diferentes iglesias y que vinieron a ser parte de la escritura. Por ejemplo, cuando vamos a la segunda carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, Pedro reconoce en esos versículos de su segunda carta, Pedro reconoce plenamente que las cartas paulinas están a la par de las escrituras del Antiguo Testamento, cuando dice y tener entendido que la paciencia y todo esto que habla del apóstol Pablo, que hay cosas difíciles de entender y que los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición, como también lo hacen con las otras escrituras. Es decir, cuando habla de otras escrituras, por supuesto, se está refiriendo a las otras escrituras del Antiguo Testamento, probablemente, o a las escrituras que ya estaban, a los versículos que ya estaban circulando en ese momento. Entonces, hablamos de cierta manera que el canon del Nuevo Testamento se formó de manera gradual, a medida que los libros se escribían y se divulgaban. Es decir, que una vez que comenzaron a circular estas cartas, tanto de Pedro como de Pablo y de algunos otros apóstoles, ya eran reconocidas como autoritativas por parte de la iglesia. Fue a finales entonces del siglo primero, a finales del siglo primero, no existía el concepto de canon escritural. No existía ese concepto que nosotros ahora ya lo manejamos de una manera tan libre. En ese tiempo no existía ese concepto. Fue en la medida en que el cristianismo se comenzó a extender o que el cristianismo se extendía y los apóstoles comenzaron a morir, entonces se hace necesario tener un material confiable para la instrucción de los nuevos convertidos, de los nuevos creyentes, pero también era necesario proveer para la iglesia un relato fidedigno, un relato fiel de la vida y el ministerio de Jesucristo, pero también para usar para la testificación o para testificar a los gentiles. Entonces, hablamos de ese periodo de tiempo que se le conoce como el periodo apostólico, ¿no? El periodo apostólico. Hablemos ahora de los padres apostólicos, de los, de los padres apostólicos. ¿Quiénes serán los padres apostólicos o a qué nos referimos cuando hablamos de los padres apostólicos? Bueno, ya esto es en el siglo segundo. En el siglo segundo después de Cristo aparecen evidencias de circulación de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, por lo menos. Ya en el siglo segundo aparecen esas evidencias donde estos evangelios comienzan a tener una circulación grande. Fue durante el siglo segundo que la herejía de un teólogo, entre comillas, semignóstico llamado Marción, es lo que acelera la formación del canon eclesiástico, el canon para la iglesia que ya estaba haciendo en marcha. ¿Cuál era la herejía de Marción? Bueno, Marción rechaza el Antiguo Testamento y Marción también señala que Dios es inferior o decía que era subordinado y que se revela ahí y que obraba con la materia. Ese Dios, él hablaba que Dios obraba conforme a la materia y Marción insistía en la ley en lugar de la gracia, es decir, reglas. También reconocía o se reconocía a Marción como responsable o reconocía a Marción a Dios como el responsable de que nuestro mundo fuera en decadencia y que también estuviera lleno de tragedia. El Dios que se reveló en Jesús, decía Marción, y por las enseñanzas secretas adicionales, era el Dios absoluto y trascendente. Entonces, según Marción, la herejía de Marción consistía en que, según él, Dios no se había encarnado. Dios no se había encarnado porque el Dios absoluto
no podía entrar en la materia maligna, en la materia mala, porque Cristo, no, decía él, Cristo no era humano, sino solo lo parecía. Esa es la enseñanza, la enseñanza gnóstica. Recuerde que el gnosticismo cree, o el gnosticismo enseñaba que el cuerpo humano, el cuerpo material era malo, por lo tanto Dios no podía tomar forma humana. Entonces Cristo era una especie de semidios, alguien muy de un estándar espiritual muy alto, pero no podía ser Dios. O Cristo, en este caso, había otras posturas gnósticas que podían decir, bueno, Cristo era Dios, pero Cristo no era humano, simplemente lo parecía humano. Bueno, ese tipo de herejías o la herejía de Marción fue la que, entre otras cosas, acelera el canon eclesiástico que ya, cabe mencionar que ya estaba haciendo Marción. En respuesta también, alrededor del año 170 después de Cristo, se formó lo que es llamado como el canon muratorio. El canon muratorio. En este canon muratorio, también faltaban el libro de los Hebreos, Santiago y primera, segunda de Pedro y tercera de Juan, que no fueron incluidos en este canon provisional, en este canon muratorio. ¿Cuáles son los libros que demoraron en ser, en ser aceptados? Los libros que demoraban en ser aceptados y cuáles fueron los que también fueron rechazados. Entonces, los siguientes libros también carecían de respaldo universal. Los siguientes libros carecían de respaldo universal, por lo menos durante los primeros siglos. ¿Cuáles eran? Bueno, eran el libro de los Hebreos, carecía de respaldo universal, carecía de respaldo universal. El libro de los Hebreos, el libro también de Santiago carecía de, de respaldo eh, espiritual en ese sentido, respaldo, perdón, espiritual durante los primeros siglos. Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis tenían esa falta de respaldo. Hebreos era cuestionado debido a que se desconocía quién era su autor. No se sabía a ciencia cierta quién era su autor, por lo tanto, por falta de autor o porque se desconocía el autor, se dudaba de su autoridad o su autenticidad apostólica. Por lo tanto, carecían de respaldo en ese primer siglo. Por su parte, Santiago era objeto de controversia por algunos factores. Olía al legalismo. También había dudas en cuanto a la identidad del autor, cuál era el significado de las tribus de la dispersión, quiénes son las tribus de la dispersión, y también tenían dudas por la escasez de la enseñanza que hablaba marcadamente, faltaba desde el punto de vista de aquellos, uh, estaba marcada una doctrina cristiana en lo doctrinal. No se veía tanto cristianismo en lo doctrinal, es decir, tenía desde el punto de vista de aquellos tiempos o de aquellos primeros que ponían en duda, tenía un fuerte olor al legalismo, es decir, atribuían una salvación por obras a las palabras de Santiago. Nos podíamos salvar por obras. También había una vasta cantidad de literatura escrita en los primeros años del cristianismo. Tenía un grupo de escritos que fue agrupado como los padres apostólicos. Los padres apostólicos, bueno, eran aquellos que fueron discípulos cercanos a los apóstoles, o que eran discípulos de los apóstoles, o que eran discípulos de aquellos que tuvieron un discipulado cercano a aquellos apóstoles. Otro grupo fue llamado la apócrifa del Nuevo Testamento. Había un grupo de apócrifos o apócrifa del Antiguo Testamento, pero también existía un grupo de apócrifa conocido como la apócrifa del Nuevo Testamento. Todos estos escritos que he mencionado fueron rechazados por la iglesia debido a que carecían del elemento de verdad. Eso es el grupo de la apócrifa del Nuevo Testamento. Este grupo de libros fueron
fueron rechazados por carecer de ese respaldo, de ese elemento de verdad. Hablemos ahora de la fijación del canon, la fijación del canon hebreo. ¿Cómo se fijó el canon, perdón, el canon del Nuevo Testamento? ¿Cómo es que se fija el canon del Nuevo Testamento? Bueno, hacia fines del siglo segundo era obvio que la iglesia en general y la iglesia universal carecía de un canon fijo. Eso era obvio. Entonces, ¿cómo se fija el canon? Bueno, Irineo de Lyon en Galia, es decir, en Francia, cerca del año 185 antes o después de Cristo, citó como canónicos 22 de nuestros 27 libros. Más, es decir, él añadió estos 22 que tenemos, entre los 27 que tenemos, cita 22, pero él agrega como canónicos también al pastor de Hermas, pero también él tenía sus reservas con respecto al libro de Hebreos, a tercera de Juan, segunda de Pedro, Santiago y Judas. Clemente de Alejandría, por su parte, que vivió entre el 150 y 215 después de Cristo, también él escribió explicaciones acerca de todos los escritos canónicos. Explicó los 27, casi la mayoría de los 27 libros que nosotros tenemos en nuestra escritura. Hasta hizo comentarios acerca sobre la epístola de Bernabé y el Apocalipsis de Pedro. También hizo algunos comentarios con respecto a este grupo de libros. Por su parte, Tertuliano también confirmó casi la misma lista de libros libros canónicos que fue presentada en un principio por Irineo. Es decir, esos 22 más algunos otros que él puso, ¿ah? Que él puso como, por ejemplo, el pastor de Hermas. Es decir, hasta mediados del siglo cuarto, hasta mediados del siglo cuarto, no se consideraba necesario que un concilio se pronunciara sobre el canon. No era necesario. Las cartas y los escritos bíblicos circulaban y eran aceptados. No se consideraba importante o no se consideraba la- que un concilio eclesiástico se pronunciara sobre el canon. Cirilo de Jerusalén y Gregorio Nacianzo coincidían, es decir, algunos de los teólogos de aquel tiempo, Cirilo de Jerusalén y Gregorio Nacianzo coincidían en 26 de los 27 libros que nosotros tenemos de nuestro Nuevo Testamento. Ellos excluían el libro de Apocalipsis, era lo que ellos excluían. Fue en el Oriente, los capadocios eran conocidos ellos, a Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianzo y de Niza, ¿ah? Se me fue el nombre. Bueno, en el Oriente el documento decisivo en la fijación del canon fue la 39ª carta pascual de Atanasio, que fue escrita alrededor del año 367 después de Cristo. Y en el occidente, el canon se fijó por decisión del Concilio de Cartago en el año 397. Es decir, vamos a hablar un poco más acerca de eso. Así que, ¿qué decimos acerca de eso? Decimos que la formación del canon del Nuevo Testamento no se decidió en un concilio. Así, no fue un concilio el que dijo, estos libros son los que son canónicos, estos libros son los que tienen autoridad espiritual. No, no se decidió en un concilio eclesiástico. Si vamos al 325, al concilio de Nicea, el concilio de Nicea no discutía el canon, no discutió el canon. El concilio de Nicea tenía, por ejemplo, tenía por objeto esa disputa entre Arrio y Atanasio, es decir, y donde surge el credo niceno. ¿Por qué? Porque Arrio decía que Cristo no era la misma esencia de Dios, sino tenía una esencia parecida a la del Padre. Y lo interesante es que en ese primer concilio, no el primer concilio, pero en el concilio de Nicea, Atanasio no tenía voto. Sin embargo, los argumentos de Atanasio son los que se divulgan y los que tenemos mayor conocimiento. Podemos hablar mucho acerca de ese concilio. El concilio de Cartago, es decir, no fue una decisión conciliar
la formación del canon. ¿Por qué? Porque tampoco el concilio de Cartago lo que hizo fue limitarse a decretar que solo los escritos canónicos debían ser leídos como escrituras en la iglesia. Es decir, no se podía leer otro libro y decir que era parte o que era palabra de Dios. No, solo los escritos canónicos deben ser leídos como parte de la escritura en la iglesia. El concilio de Cartago tenía por objeto, en el 418 aproximadamente después de Cristo, tenía por objeto hablar sobre el pecado o tener esas discusiones sobre pecado y salvación, es decir, entre el libre albedrío de Pelagio y la elección por parte de Agustín, una disputa Agustín contra Pelagio, el pelagianismo, digamos. Entonces, y eso fue lo que dominó la iglesia hasta el año 1600, cuando ahí aparece Wesley, y Wesley, perdón, hasta el siglo XVIII, por ahí, 18, 17, por ahí. Entonces, ¿cuáles son los principios? ¿Cuáles fueron los principios que dirigieron el proceso de canonización? ¿Cuáles fueron los principios que dirigieron ese proceso de canonización? Primer principio, la paternidad literaria o la autenticación apostólica. Si un libro era atribuido a un apóstol, entonces era aceptado. Por ejemplo, Marcos y Lucas no eran apóstoles, pero eran autores íntimamente ligados a los apóstoles, ya sea Pedro, ya sea, ya sea a Pablo, más específicamente a Pedro. También otro principio era el contenido doctrinal que debía honrar a Cristo en concordancia con las enseñanzas de otros apóstoles. Recuerda que cuando hablamos del Antiguo Testamento tenía que haber una concordancia con la Torá, con los primeros 5 libros. Aquí también la enseñanza que tenía ese libro tenía que coincidir también con la enseñanza de los otros, con la enseñanza conocida de otros apóstoles. Incluso las normas de sana doctrina tenían que ser cuidadas. Y también el principio de que debería tener un reconocimiento continuo de que Dios hablaba a través de estos libros. Y también, por supuesto, el uso espiritualmente edificante de ellos en la iglesia desde la edad apostólica en adelante. ¿Cómo es que durante el tiempo de los apóstoles, desde el momento que fueron escritos y enviados a ciertas iglesias, comenzaron a circular y qué autoridad y qué reconocimiento le daba la iglesia en aquel momento a estos escritos? Entonces hablamos en ese sentido de que el canon está cerrado. El canon está cerrado. ¿A qué nos referimos? Como dice el último libro del canon neotestamentario, termina con una advertencia solemne. ¿Cuál es la advertencia solemne? Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios también quitará su parte del libro de la vida. Por supuesto, está hablando de las profecías del Apocalipsis, pero también podemos darle una aplicación más amplia y podemos decir también de cierta forma que también podemos hablar de que la palabra de Dios no necesita que se le agregue, no necesita ah, un agregado porque es suficiente para nosotros. Entonces, la iglesia de Cristo no precisa reveladores. Lo que necesita la iglesia de Cristo y lo que precisa la iglesia de Cristo es predicadores e intérpretes de la palabra que ya ha sido entregada. Tenemos la palabra profética aún más segura, por la cual necesitamos predicarla, necesitamos enseñarla de una manera adecuada. Entonces, la tarea de la iglesia en este tiempo es testificar acerca de la salvación ya claramente revelada en la palabra del Señor. Necesitamos proclamar más que revelar. La lista entonces definitiva de los libros no fue elegida, hermano, no fue elegida en un sínodo o un concilio eclesiástico. A eso queremos llegar con
con este estudio de la fijación del canon del Nuevo Testamento. No fue escogida por un grupo, un sínodo eclesiástico. Estos fueron convocados a fin de que ratificaran los libros que el pueblo de Dios ya había, ya había, ya había escogido. Ese es el asunto. Entonces, a los concilios no escogieron los concilios no escogieron los libros para formar el canon. Ratificaron la elección ya hecha por la iglesia desde el periodo apostólico en adelante. Reconocieron que la iglesia ya había reconocido como palabra de Dios esos libros del Nuevo Testamento. Es decir, que cuando hablamos de la canonización o la canonicidad del Nuevo Testamento, hablamos no de un evento, no de un tiempo particular donde se establecieron estos libros, hablamos de un proceso que a la postre fue, fue reconocido por la iglesia en general. Entonces, cuando hablamos del canon, hablar del canon del Nuevo Testamento es hablar no de la historia, no es historia de la formación del canon. ¿Cómo se formó el canon? No, no hablamos de historia de la formación del canon, sino debe ser, sino hablamos de la historia del reconocimiento del canon, porque la iglesia no formó el canon, lo reconoció, lo reconoció, lo reconoció de antemano. Esa es la manera en que el Nuevo Testamento fue formado y cómo llegó a nosotros y cómo nosotros decimos que tenemos, que tiene autoridad sobre nuestra vida. Esa es la manera en cómo nosotros hemos recibido estos 27 libros. Por supuesto, hay mucha más información que no ahondamos. ¿Por qué los primeros libros que fueron rechazados y después fueron aceptados? ¿Por qué tenían dudas? Bueno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay mucha información que usted puede indagar, hay muchos libros, hay muchos documentos que usted puede investigar y usted puede leer para documentarse mejor con respecto a ello. La tarea es sentar las bases y decir que tenemos la palabra de Dios segura para nosotros, una palabra que es adecuada para nosotros y que es necesaria y que debemos abrazarla, debemos de tomar el tiempo para estudiarla a conciencia, interpretarla adecuadamente y entonces proclamarla. No necesitamos reveladores, necesitamos predicadores. Prediquemos la doctrina que encontramos en la bendita palabra del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Hablaremos de una controversia en particular, de los apócrifos, pero eso lo veremos a continuación en el siguiente video. Agradezco el favor de su atención y espero que esto sea de utilidad para usted y sobre todo que usted pueda abrazar y decir, tengo la palabra de Dios que ha sido asegurada, ha sido resguardada y nadie podrá contra ella. Reconozco que Dios tiene estos libros para que yo los abrace, para que yo los crea, para que yo domine mi vida, para que yo pueda proclamarlos también como la genuina palabra de Dios. Dios le bendiga.